Vamos a ver algunas características de los cuadriláteros y diferenciarlo de los polígonos. Vamos a definir primero que un polígono es una figura geométrica formada por una poligonal cerrada. Acá podemos ver que un triángulo puede ser un polígono, un cuadrilátero puede ser un polígono, porque una figura de 4 lados, un pentágono es un polígono, o un hexágono, una figura de 6 lados, puede ser un polígono porque está formado por una línea poligonal cerrada. Cualquier figura geométrica formada por una línea poligonal cerrada es un polígono. Vamos a dedicarnos al estudio particular de los cuadriláteros. Acá tenemos una representación de un cuadrilátero y vamos a identificar algunos elementos. Los vértices del cuadrilátero, que son los puntos donde se cortan dos del cuadrilátero, se denominan vértices. Y en matemática acostumbramos a utilizar una letra mayúscula de imprenta. Ahora podemos ver que este punto es el punto E, F, el punto G, el punto H, es decir, los vértices se nombran con letras mayúsculas de imprenta. Vamos a identificar otras características, otros elementos del cuadrilátero que son los lados. ¿Cómo podemos definir un lado? Es el segmento que une dos vértices consecutivos. Por ejemplo, el segmento, y acá vemos que se lo simboliza con la letra minúscula de imprenta. Acá vemos el segmento F, el segmento G y el segmento H. H1 en este caso. Se puede cambiar los nombres. Acá vamos a también identificar otros elementos, que es el ángulo. El ángulo es la abertura formada por dos lados consecutivos y un vértice. Acá tenemos ese ángulo, el ángulo E, y tenemos cuatro ángulos, que es un ángulo, es una abertura formada por dos lados consecutivos que se cortan en un vértice. En este caso tiene cuatro ángulos. Y después vamos a ver algunos otros elementos, que son las diagonales. Una diagonal es un segmento que une un vértice con el opuesto no consecutivo. También vamos a marcar la intersección de esas dos diagonales, porque es muy importante para analizar las características de cada cuadrilátero. Vamos a ver también acá una propiedad característica de todos los cuadriláteros, y es que la suma de los cuatro ángulos interiores de un cuadrilátero va a medir 360 grados. Acá podemos ver este cuadrilátero, y si nosotros tomamos la medida de esos cuatro ángulos interiores y medimos y sumamos esas cuatro medidas, siempre va a dar como resultado 360 grados. Ahí podemos observar que la suma de los cuatro ángulos interiores me da como resultado 360 grados. Propiedad muy importante que se cumple en todos los cuadriláteros. Bien, vamos a también analizar algunas características, y para ello vamos a trazar las líneas que pasan por las rectas que pasan por los vértices de los cuadriláteros, y vamos a prestar especial atención a esas rectas que nos van a determinar el paralelismo o no de los lados del cuadrilátero. Vamos a modificar este cuadrilátero y vamos a ver qué pasa cuando las líneas, o es decir, las rectas que pasan por esos lados, son paralelas, es decir, cuando no se cortan en un punto por más que los prolongue. Acá tenemos que estos lados opuestos son paralelos, porque por más que yo los prolongue no se van a cortar en ningún punto.
Entonces podemos decir que este cuadrilátero tiene un par de lados paralelos y el otro par de lados no es paralelo, porque si vemos se va a prolongar y se va a cortar en un punto. Estos cuadriláteros tienen nombres característicos. Es un cuadrilátero por tener 4 lados, pero es un no paralelogramo porque no tiene sus lados opuestos paralelos, sino solamente un par de lados. Cuando la figura tiene un par de lados paralelos, se denomina trapecio. Es decir, es un cuadrilátero no paralelogramo trapecio. Acá vemos algunas características que pueden tener sus ángulos rectos. Si tiene ángulos rectos, es un trapecio rectángulo. ¿Sí? También podemos tener algunas características como, por ejemplo, que la medida de sus lados, de dos de sus lados, sean iguales. Acá podemos observar que estos lados, los lados, tienen dos lados iguales. Tenemos dos lados iguales, entonces es un trapecio isósceles. Aquel trapecio que tiene dos lados iguales es un trapecio isósceles. También puede ocurrir, como vimos hace rato, que tenga un par de ángulos, ángulos rectos. ¿Qué pasa si nosotros modificamos esos lados y ese trapecio, que es un trapecio isósceles por tener sus lados, dos lados iguales? Si nosotros lo modificamos, eso sería un trapecio escaleno porque no tiene todos sus lados desiguales. Sigue siendo un trapecio y acá se convierte en un trapecio rectángulo porque tiene sus dos ángulos rectos, por lo menos dos ángulos rectos. Este es un trapecio rectángulo. ¿Qué pasa? Veamos ahora qué pasa cuando los lados, los dos pares de lados opuestos son paralelos. Esta figura sigue siendo un cuadrilátero, pero se convierte en un cuadrilátero paralelogramo porque tiene los lados opuestos paralelos y tiene características que son iguales. Además, en este caso, sus ángulos son rectos, sus ángulos interiores rectos, sigue siendo la suma 360 grados y sus lados opuestos paralelos e iguales. Además, vamos a ver las diagonales, algunas características de las diagonales, las vamos a marcar y vemos que las diagonales de un rectángulo son iguales, tienen la misma medida, se cortan en el punto medio de ellas y forman un ángulo que no es recto, el ángulo cuando se corta. Entonces son características muy importantes de las diagonales. Vemos si ahora esa figura se transforma en un cuadrado, como conocemos. También es un paralelogramo porque tiene sus lados opuestos paralelos entre sí, sus lados opuestos iguales, nada más que en este caso todos los lados son iguales. Las diagonales, vemos que todos los lados son iguales. Los ángulos rectos, 4 ángulos rectos, y vemos que las diagonales también son iguales, se cortan en el punto medio de ambas, pero forman ángulos de 90 grados. Esas son características muy importantes de los cuadriláteros, en este caso del cuadrado. Veamos qué pasa cuando nosotros transformamos esta figura en otra que también es un paralelogramo por tener sus lados opuestos paralelos e iguales. Es un paralelogramo y este es el denominado paralelogramo propiamente dicho. También tiene sus ángulos opuestos iguales, y sus diagonales tienen la característica de que son distintas. No tiene diagonales iguales. Y se forman ángulos rectos, no rectos al cortarse entre ellas. Esta figura, como dijimos, es el paralelogramo propiamente dicho. Otra característica vemos qué pasa si esta figura
se transforma en una figura que tiene las siguientes características. Muchos conocen esta figura geométrica que tiene características propias y acá tenemos con ustedes el rombo. El rombo tiene algunas propiedades y características del cuadrado, que sus lados opuestos son iguales y todos sus lados son iguales, bien, pero sigue siendo un paralelogramo porque tiene sus lados opuestos paralelos, pero sus diagonales, si nosotros podemos ver, las diagonales del rombo no son iguales, son de distintas medidas. Las diagonales del rombo son de distintas medidas y se cortan en el punto medio de ambas formando ángulos rectos. También tenemos algunas otras figuras, por ejemplo, acá vamos a hacer un repaso. Vimos el rectángulo, que es un cuadrilátero paralelogramo que tiene sus ángulos opuestos iguales, sus lados opuestos iguales, sus diagonales iguales que se cortan en el punto medio, pero no forman ángulos rectos. Hemos visto el cuadrado, que es una figura que tiene sus cuatro lados iguales, sus cuatro ángulos rectos, sus diagonales son iguales, se cortan en el punto medio, formando ángulos rectos. También analizamos la figura denominada paralelogramo propiamente dicho, que tiene las características de ser un paralelogramo por tener todos los ángulos opuestos iguales, las diagonales no son iguales y se cortan en el medio sin formar ángulos rectos. También analizamos al rombo, que tenía los cuatro lados iguales, los ángulos opuestos iguales, las diagonales distintas que se cortan en el medio, formando ángulos rectos. Vimos también otras figuras, las figuras que se denominaban no paralelogramos, y dentro de esos no paralelogramos veíamos el trapecio, que era una figura que tenía un par de lados paralelos y el otro par no era paralelo. Entonces, y acá el trapecio podía ser un trapecio isósceles cuando dos de sus lados eran iguales, o podía ser un trapecio rectángulo cuando tenía dos ángulos rectos, o podría ser un trapecio escaleno cuando ninguno de sus lados era igual. También, y ahora vamos a analizar otra figura, que en este caso son figuras que no tienen ningún lado paralelo, ningún par de lados paralelos. Esas figuras se denominan no paralelogramos, trapezoides. Dentro de los trapezoides hay un trapezoide que tiene algunas características particulares, y es la figura denominada romboide. Es un trapezoide porque no tiene ningún par de lados paralelos, pero tiene algunas características importantes. El romboide tiene sus lados consecutivos iguales, sus diagonales no son iguales, y se cortan en el punto medio de una de ellas, formando ángulos rectos. Las diagonales son iguales, vemos la medida de las diagonales son iguales, y se cortan en el punto medio de una de ellas, formando ángulos rectos. Esta figura es el romboide. Espero les haya servido este video. Nos vemos en otros videos posteriores.